La denigración de la Iglesia es un lugar común en los discursos del clero posconciliar. Por circiterismo mental, combinado con acomodación a las opiniones de moda, se olvida que el deber de la verdad no solo se debe cumplir con el adversario, sino también con uno mismo, y que no es necesario ser injustos con nosotros para ser justo con los demás. El obispo francés Monseñor Ansel atribuye a las deficiencias de la Iglesia los errores del mundo, porque dice: a los problemas reales nosotros no suministramos más que respuestas insuficientes. Pastor Bueñer, La exigencia ecuménica, París, 1968, página 291. A los problemas reales nosotros no suministramos más que respuestas insuficientes. Ante todo, haría falta precisar a quién se refiere Monseñor con el pronombre nosotros. ¿A nosotros los católicos? ¿A nosotros la Iglesia? ¿A nosotros los pastores? En segundo lugar, para el pensamiento católico es falso que los errores nazcan por defecto de soluciones satisfactorias, porque coexisten siempre con los problemas y las soluciones verdaderas que la Iglesia, en lo que se refiere a las cosas esenciales, al destino moral del hombre, posee y enseña perpetuamente. Y resulta extraño que quienes dicen ser necesario el error para la búsqueda de la verdad, digan después que la búsqueda de la verdad se ve impedida por el error. El error tiene además una responsabilidad autónoma que no se debe atribuir a quien no está en el error. Pierre Pirard repudia toda la polémica sostenida por los católicos en el siglo XIX contra el anticlericalismo. Escribe directamente que el lema «El clericalismo, voilà el enemigo», entonces considerado un texto infernal, lo hacen hoy suyo los sacerdotes, considerando aquel pasado de la Iglesia como una negación del Evangelio. El franciscano Nazareno Fabretti, en la Gaceta del Popolo, 23 de enero de 1970, hablando con muchos circiterismos teológicos sobre el celibato eclesiástico, carga con una acusación criminal hacia toda la historia de la Iglesia. Escribe que la virginidad, el celibato y los sacrificios de la carne, puesto que han sido impuestos durante siglos solamente por autoridad y sin ninguna otra persuasión y posibilidad objetiva de elección a millones de seminaristas y de sacerdotes, representan, dice, una de las mayores plagas que recuerda la historia. Monseñor Giuseppe Martinoli, obispo de Lugano, sostiene que la religión es la responsable del marxismo y que si los católicos hubiesen actuado de otra manera, el socialismo ateo no hubiese llegado. Giornale del Popolo, Lugano, 6 de julio de 1969. Añade, en otra ocasión, que la religión cristiana se presenta con un nuevo rostro. Ya no está hecha de pequeñas prácticas, de exterioridades, de fiestas grandes con mucho ruido. La religión cristiana consiste esencialmente en la relación directa con Jesucristo. Giornale del Popolo, 6 de septiembre de 1971. Monseñor Jacques Leclerc pretende que los responsables de la defección de las masas son los sacerdotes que las han bautizado. Finalmente, el cardenal Garrone, en Observatore Romano del 12 de julio del 79, asegura: si el mundo moderno, se ha descristianizado, no es porque rechace a Cristo, sino porque no se lo hemos dado. En el Encuentro Eclesial Italiano de 1976,
la conclusión del profesor Bolgiani, relator principal, sobre el reciente pasado de la Iglesia en Italia fue completamente negativa. Inutilidad del episcopado, compromiso con el poder político, oposición a toda renovación, etc. Puede leerse Observatore Romano 3 y 4 de noviembre de 1976. Siguen el cardenal Leger, arzobispo de Montreal, en una entrevista en Easy número 287 del 1 de mayo del año 1967, llegaba incluso a decir que si decrece la práctica religiosa no es un signo de que se pierde la fe, porque según mi humilde opinión no se la ha tenido nunca. Así hablan los cardenales y los obispos. Según el cardenal, en el pasado no existió en los pueblos cristianos una fe verdadera. Más adelante aclararemos el falso concepto de fe que subyace en estas declaraciones. Como último ejemplo de esto, tomemos las declaraciones de Esbarró, autor del libro El Renacimiento dentro de la Iglesia, que escribe: Easy número 309, 1 de abril de 1968. Por mi parte, dice, creo que después del siglo XIII ha habido poca evangelización en la Iglesia. Esta tesis acusatoria, sustitutiva de la apologética, o cuando menos de las alegaciones de la tradición católica, es ante todo superficial, porque supone que la causa del error de un hombre se encuentra de modo determinante y eficiente en el error de otros hombres. Contiene una velada negación del libre albedrío y de la responsabilidad personal. Además, es equivocada, porque aquellos a quienes se les imputa la culpa del error ajeno serían los únicos protagonistas de la historia, convirtiéndose todos los demás en deuteroagonistas, o más bien en un simple objeto para ellos. Finalmente es irreligiosa y da lugar a una consecuencia que entra en conflicto con verdades teleológicas y teológicas. En efecto, aplicando este criterio acusatorio, se acaba atribuyendo al mismo Jesucristo la responsabilidad del rechazo que le opusieron los hombres, culpándole a él de no haberse manifestado bien y suficientemente, y de no haber disipado por completo la duda acerca de su divinidad. En suma, de no haber cumplido su deber como Salvador del mundo. De la Iglesia la acusación rebota hacia Cristo, del individuo social al individuo singular que es su fundador. La verdad es que el éxito de la Iglesia no es un acontecimiento histórico, sino del ámbito de la religión y de la fe. No se puede contemplar la acción de la Iglesia, esencialmente espiritual y ultramundana, incluso cuando es temporal, como si valiesen para ellas las leyes de un negocio totalmente humano. La tesis acusatoria se resiente de la superficialidad teológica de los innovadores, que habiendo epocado completamente el dogma de la predestinación, ya no pueden captar ni siquiera la profundidad de la libertad humana, a la que se hace depender contradictoriamente de la libertad de otros, ni la profundidad del misterio de la redención. Juan Pablo II, en el mensaje de Navidad de 1981, Observatore Romano, 26 de diciembre de 1981, ha mostrado bien esta profundidad teológica del misterio cristiano. Es cierto que el misterio cristiano es el nacimiento del hombre Dios venido al mundo, pero idéntico misterio es que el mundo, incluso en la Navidad, no le haya acogido y continúe sin acogerle. El misterio del rechazo al Verbo constituye el misterio profundo de la religión,
y supone una gran aridez religiosa ir a buscar la causa de ello en las culpas supuestas de la Iglesia. Nuestro Señor, prefigurado en Isaías 5:4 y rememorado en el admirable oficio de la sexta feria en Viernes Santo, interpela al género humano. ¿Qué más había de hacer yo por mi viña que no lo hiciera? Pero los modernos parecen contestar claramente: ultra debuisti facere et non fecisti. A la lamentación de Cristo responden: has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Daniel 5:27. La predicación milagrosa de Cristo dejó a muchísimos en la incredulidad. Muchos quedaron en el pecado y todos en la propensión al pecado. ¿Ha quedado acaso por ello truncada la redención? Los acusadores de la Iglesia no solo ignoran la psicología de la libertad junto con su misterio, y la teología de la predestinación junto con su misterio, sino también la ley mayor de la teodicea, que reconoce en el proyecto de la manifestación de Dios ad extra un fin que se reconduce a la historia de Dios ad intra. La distinción semántica entre suadere y persuadere es suficiente para justificar la historia de la Iglesia. El primer verbo significa proponer, suadere. El segundo, persuadere, significa imponer. La historia es el teatro conjunto de la predestinación divina y de la libertad humana. Un efecto paradójico de la denigración de la Iglesia a manos de esta nueva historiografía es la exaltación desmesurada de la Iglesia primitiva, cuyo espíritu y costumbres se pretenden adoptar. La Iglesia primitiva es presentada como una comunidad de perfectos inspirada por la caridad y practicante ad amusim de los preceptos evangélicos. La verdad es, por el contrario, que la Iglesia fue en todo tiempo una masa mixta, un campo de trigo y de cizaña, una totalidad sincrética de buenos y malos. Los testimonios comienzan desde San Pablo. Basta recordar los abusos del ágape, las facciones entre los fieles, las defecciones morales, las apostasías ante la persecución. En el siglo III, en los tiempos de San Cipriano, las masas cristianas se precipitaban en la apostasía al primer anuncio de la persecución, aún antes de que comenzase el peligro real. Esto nos debe hacer pensar largamente. Por otra parte, ¿no pertenece acaso a los primeros siglos aquel enorme pulular de herejías y de cismas, de los que San Agustín enumera hasta 87 formas? La exaltación retrospectiva del cristianismo preconstantiniano, sobre la que se apoyan las perspectivas de los renovadores, carecen de fundamento histórico, ya que el cristianismo es en todo momento la mezcla figurada de la parábola de la cizaña. Bolverone, abad de San Pantaleón, llega a escribir que la Iglesia contiene la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, creo que erróneamente, porque como enseña San Agustín, es el mundo y no la Iglesia el que contiene a las dos ciudades. Tampoco con esto defendemos la imposibilidad de distinguir una época de otra. Junto al no juzguéis se lee claramente: no juzguéis según las apariencias, sino que vuestro juicio sea justo. Tanto las acciones de los individuos como las de las generaciones son materia para tan difícil juicio. Y el juicio tiene por criterio lo inmóvil de la religión, a la que se conforma en grados distintos la volubilidad de los hombres. Tampoco en esto el juicio histórico sobre la religión difiere, por ejemplo, del juicio estético.
así como las obras de arte se comparan con su modelo, y en cuanto que confrontadas con el modelo al que tienden, pueden también cotejarse entre sí, así también las diversas épocas del cristianismo son parangonables conforme al principio de la religión, y calibradas de este modo, son también comparables una con otra. Un período de crisis de la Iglesia es aquel en el que su alejamiento del principio llega hasta hacerla peligrar. Pero no tomaremos como medida de un momento histórico otro momento histórico arbitrariamente privilegiado. No juzgaremos, por ejemplo, el estado actual confrontándolo con la Iglesia medieval, sino que compararemos todos ellos con su principio común, suprahistóricos e inmutables, como corresponde a la inmutabilidad divina.